Muchas gracias. Bueno, yo soy Álvaro y hoy vengo a hablaros de teoría de números, como ha dicho Luis, y de un tema en concreto de teoría de números que son las formas cuadráticas. En matemáticas muchas veces ocurre que salen ramas enteras del conocimiento o disciplinas enteras solo intentando responder a una pregunta o intentando dar diferentes enfoques a una pregunta, y eso es un poco lo que caracteriza una buena pregunta: cuánta información no directamente relacionada con la pregunta, no simplemente responderla y ya está, sino que salen preguntas nuevas y que salen temas nuevos para explorar. Y la pregunta con la que voy a empezar hoy la charla es: ¿qué números se pueden expresar como suma de dos cuadrados? Todo estamos hablando de números enteros, números naturales concretamente. O sea, n es un número natural y yo quiero saber en qué condiciones lo puedo descomponer como x cuadrado más y cuadrado con x e y también enteros. Esto es una pregunta que viene de lejos. Ya en la antigua Grecia, Diofanto de Alejandría dejó algunos escritos sobre algunos números que se podían, algunos números que no se podían. Y a la hora de responder a una pregunta de este tipo, pues la primera idea es probar, ensayo y error. Vamos a ir mirando los números, a ver cuáles se pueden, a ver cuáles no se pueden. Empezamos a mirar, vemos que el 0, el 1 y el 2 sí. 0 más 0, 1 más 0, 1 más 1. El 3 ya no. Intentáis hacer cosas y no se puede poner como suma de dos cuadrados. El 4 sí, trivialmente. El 5 también. El 6 y el 7 no. Luego el 8 y el 9 sí. Y podemos seguir así y ver si sí, si no, pero al final esto no nos da mucha información. Esto es solo tantear, hacer la cuenta de la vieja. Entonces lo que hacemos es buscar un patrón general. Podemos encontrar un patrón general, podemos dar alguna regla que diga un número que sea así, sí es expresable, y un número que sea sa, pues no es expresable. Bueno, pues a eso no llegó Diofanto, a eso no se llegó hasta el siglo XVII, con Fermat, y la primera herramienta que se puede utilizar para intentar estudiar este problema es lo que se llama la aritmética modular. Un poco para los de primero también, que a lo mejor no han llegado a ver estas cosas en la carrera, dado un número natural, el conjunto z módulo m, esto se escribe así, se llama z módulo m, es, en principio, el conjunto cociente de z por esta relación de equivalencia de aquí. Dos números son equivalentes si la diferencia es un múltiplo de m. Fijaos que lo que yo estoy diciendo es que dos números son equivalentes si los dos tienen el mismo resto al dividir entre m. Yo cojo un número, le puedo hacer la división euclídea entre m, que es un múltiplo de m más una cosa, y el otro también es un múltiplo de m más una cosa. Pues son equivalentes si esa cosa es la misma, si la diferencia es múltiplo de m. Entonces, el z módulo m es el conjunto de posibles restos al dividir entre m, es decir, todos los números que van desde 0 hasta m menos 1. El ejemplo más sencillo es el reloj. Si pensáis en el reloj, si en el reloj marca las 5 y pasan 41 horas, ¿qué marca ahora? Pues me da igual que sean 41, porque yo sé que si pasan 12 vuelve a marcar las 5, si pasan otras 12 vuelve a marcar las 5, si pasan otras 12 vuelve a marcar las 5. Entonces no me interesa tanto que sea 41, sino cuánto se diferencia 41 de un múltiplo de 12, que en este caso es 5. Entonces el reloj marca las 10. Eso sería z módulo 12. Pues en general, z módulo m, cualquier número. Escribimos así: a equivale a b módulo m cuando están relacionados, y la suma y el producto de los números enteros pasan a este conjunto cociente, y entonces es un anillo conmutativo con unidad. Y lo que es importante saber, que es lo único que necesito que os quedéis, es que si P es un número primo, esto es un cuerpo. Y quiere decir que además de sumar y multiplicar, puedo dividir entre las cosas que no son cero. Entonces, ya con esta herramienta, que es la aritmética modular, puedo estudiar la ecuación n igual a x cuadrado más y cuadrado módulo 4. ¿Por qué 4 concretamente? Porque es el que funciona. ¿Por qué es el que funciona? Os lo digo después. Si estudiamos la ecuación módulo 4, resulta que los cuadrados se comportan muy bien módulo 4. Porque fijaos, si tenemos un número par, que es múltiplo de 2, al cuadrado siempre es múltiplo de 4. O sea que es 0, módulo 4. Y si tenemos un número impar, al cuadrado siempre es un múltiplo de 4 más 1. O sea que siempre es 1 módulo 4. O sea, todos los cuadrados son o 0 o 1 módulo 4. Y he dicho que podíamos sumar en z módulo m, en concreto en z módulo 4, entonces la suma de dos cuadrados siempre es o 0 o 1 o 2 módulo 4. Es 0 cuando los dos son 0, 1 cuando es 0 y 1, 2 cuando es 1 y 1. Entonces ya tenemos un primer resultado, que es que ningún número que sea 3 módulo 4 se puede expresar como suma de dos cuadrados. Ni el 3, ni el 7, ni el 11, y podéis seguir sumando 4 hasta lo que queráis. Ya tenemos infinitos números que nunca van a ser representables como suma de dos cuadrados. Y la pregunta es, ¿qué pasa con todos los demás? ¿Los demás sí se pueden poner como suma de dos cuadrados? Bueno, pues seguimos con la cuenta de la vieja y vemos rápidamente que hay números 0, 1 o 2 módulo 4 que tampoco son representables. Entonces, este no es el final de la pregunta. Tenemos que ir un paso más allá. ¿Cuál es el paso más allá? Tenemos esta fórmula de aquí. Fórmula del producto. Es
No voy a meterme a demostrarlo, es simplemente echar la cuenta, es equivalente a la multiplicatividad del módulo de los números complejos, si queréis echar un vistazo. Lo que nos está diciendo esto es que si yo tengo dos números que son representables como suma de dos cuadrados, su producto también. Entonces, la idea es descomponer un número en productos, o sea, en factores más sencillos, que van a ser los factores primos. Todo número lo podemos descomponer en factores primos y estudiar la representabilidad del número en función de la representabilidad de sus factores primos. Empezamos con los que son tres. Los factores primos pueden ser de tres tipos. O 2, que es par, que es el único primo par. Y de los impares pueden ser 1, módulo 4, si son un múltiplo de 4 más 1, o 3, módulo 4, si son un múltiplo de 4 más 3. Los que son 3 módulo 4 ya sabemos que ellos en sí, los factores, no son representables. Pero hay números representables que tienen factores que son 3 módulo 4. Bueno, pues lo que ocurre, y esto es un argumento de Gauss, un poco anterior, pero de Euler, es que si tenemos un número representable como suma de dos cuadrados que es divisible por un primo que es 3 módulo 4, entonces ese primo no solo divide a n, sino que también divide a x y a y. Y por tanto, q cuadrado divide a n. O sea que no solo aparece q, sino que aparece q dos veces. La demostración es muy sencilla. Como q divide a n, tenemos que la ecuación es 0 módulo q, despejamos, x cuadrado es menos y cuadrado. Y ahora viene el paso un pelín complicado. Si y no fuera múltiplo de q, y no sería 0 módulo q, y entonces podemos dividir. Es lo que os dije antes de que z módulo q, porque q es primo, es un cuerpo. Entonces podemos dividir entre y, y pasamos aquí una ecuación que es un cuadrado igual a menos 1. Es decir, que hay un número que al cuadrado, módulo q es menos 1. Bueno, pues esto, porque q es 3 módulo 4, es imposible. Y os voy a contar ahora después por qué es imposible. Menos 1 nunca es un cuadrado módulo q si q es 3 módulo 4. Entonces, esto es imposible, así que tanto x como y tienen que ser múltiplos de q. Y fijaos que lo que yo estoy diciendo no es solo que tanto x como y sean múltiplos de q y que q cuadrado divide a n, sino que yo aquí puedo quitar la q de x y de y, y entonces n partido q cuadrado también es representable como suma de dos cuadrados. O sea, le quito dos factores y sigue siendo representable. Entonces puedo hacer lo mismo. Si q sigue dividiendo, le quito otros dos y sigue siendo representable. Le quito otros dos y sigue siendo representable hasta que ya no haya q. Entonces, lo que se deduce de esto es que si n representable tiene un factor primo que es 3 módulo 4, ese factor aparece con una potencia par. Entonces ya sabemos, por ejemplo, por qué el 21 no era representable. El 21 es 3 por 7, los dos son 3 módulo 4, pero aparecen con potencia impar. Entonces, por este argumento de aquí, este argumento del descenso de Euler, no puede ser representable. Sobre lo que os decía de que menos 1 no es un cuadrado. Os hablo un poco de residuos cuadráticos. Si tenemos un número que no es 0 en z módulo p, se dice que es un residuo cuadrático si tiene raíz cuadrada en z módulo p, si existe otro número que al cuadrado es él. Bueno, pues resulta, z módulo p, esta estrella significa invertibles, son los que no son 0, eso tiene p menos 1 elementos, que es un número par, pues de ese número par exactamente la mitad son cuadrados, y la otra mitad no. Los que son cuadrados son un residuo cuadrático, y son, bueno, las clases de estos elementos de ahí, que no es importante. Lo importante es qué pasa con el menos 1. Para los primos impares, el resultado es que menos 1 es un residuo cuadrático módulo p si solo si es 1 módulo 4. Por eso decía que antes, que como q era 3 módulo 4, pues no podía ser que menos 1 lo fuera. Y la demostración es bastante sencilla si aceptamos esto. Z módulo p estrella es lo que se llama un grupo cíclico, es decir, que son las potencias de un único elemento. Existe un elemento g, un generador, tal que g cuadrado, g cubo, así hasta llegar a p menos 1 elementos. Estos son todos los números, módulo p, de 1 a p menos 1. De estos, el último, si sabéis un poco de grupos, sabéis que tiene que ser 1. Es el pequeño teorema de Fermat. Y si este es 1, exactamente uno de estos también es menos 1, porque menos 1 este es uno de esos elementos. Pues si este es 1, menos 1 tiene que ser un elemento que al cuadrado sea 1. Pues el exponente tiene que ser p menos 1 partido por 2, no hay otra opción. Y ahora, ¿cuándo es menos 1 un residuo cuadrático? ¿Cuándo menos 1 es el cuadrado de otra cosa? Pues cuando esto sea el cuadrado de otra cosa. Es decir, cuando p menos 1 partido por 2 sea par. Si es par, yo le puedo quitar otro 2 y me sale otra cosa que al cuadrado es menos 1. Si es impar, no puedo hacer eso. Y que p menos 1 partido por 2 sea par, quiere decir que p menos 1 es múltiplo de 4, que es que p es 1 módulo 4. Entonces, simplemente con eso, ya tenemos el resultado de antes sobre los primos que son 3 módulo 4. Faltan todos los demás. Hay un montón de primos infinitos que son 1 módulo 4. ¿Qué pasa con todos esos? Bueno, pues se cumple que todos
todos ellos son representables como suma de dos cuadrados. Luego os cuento la demostración. También hay una demostración de Euler utilizando también argumentos del descenso, como el de antes para los Q módulo, o sea, los Q que son 3 módulo 4, pero hay luego demostraciones más sencillas de Lagrange y de Gauss utilizando la teoría general de formas cuadráticas, que os voy a contar luego, entonces vamos a ver una demostración más sencilla. Pero con esto ya tenemos el resultado que enunció Fermat, pero no le gustaba a Fermat demostrar las cosas en general, solo así, bueno, supongo que conocéis la historia del último teorema de Fermat, que no le cabía en el margen de la página, pero según tengo entendido, Fermat solo dejó escrita una demostración en toda su vida. Hizo un montón de teoremas, hay un montón de teoremas que se llaman de Fermat, pero la única demostración que dejó escrita es que el área de un triángulo cuyos lados son enteros, de un triángulo rectángulo cuyos lados son enteros, nunca es un cuadrado. Todo lo demás simplemente lo enunció sin demostrar. Esta entre ellas, lo demostró Euler después. Y lo que se tiene es que el número es representable como suma de dos cuadrados, sí y solo sí, en su descomposición en factores primos, todos los primos módulo 3, o sea, 3 módulo 4 que aparecen con potencia par. Los demás da igual, porque el 2 es representable y los que son 1 módulo 4 son representables. Pues ese es el teorema completo. ¿Por qué parar ahí? O sea, he hecho una pregunta, he respondido a la pregunta, pero se puede generalizar la pregunta. ¿Qué pasa con estas otras cosas? Si en vez de 2 cuadrados es un cuadrado y el doble de otro cuadrado, o el triple de otro cuadrado, o 27 veces otro cuadrado. Bueno, pues también hay resultados parecidos. Para los números primos, pues los que son representables así son estos, así son estos, son resultados similares al que tenía antes. Los primos que eran como suma de dos cuadrados, 1 módulo 4, parecidos. Pero una vez llegamos al 27, tenemos un resultado un poco distinto. Que es que un número representable así, si es 1 módulo 3, hasta ahí bien, y luego si existe un número que al cubo sea 2 módulo 3. Esa es una condición más extraña. ¿Por qué sale? Bueno, pues voy a intentar llegar después a por qué sale. Pero de momento vamos a hablar en general de la teoría de formas cuadráticas, porque este es Gauss, no sé qué tal se le ve con las luces. Este es Gauss, que en este libro de aquí, Disquisitiones Arithmeticae, 1801, cogió la teoría que había hecho Euler, la teoría que había hecho Lagrange, la teoría que había hecho Legendre, de estas cosas, y desarrolló lo que se llama toda la teoría de formas cuadráticas, que generaliza todas estas preguntas que he dicho antes. Definiciones básicas. ¿Qué es una forma cuadrática? Un polinomio de grado 2 en dos variables, homogéneo. Ax cuadrado más bxy más ci cuadrado. Eso es una forma cuadrática binaria entera, que es las únicas de las que vamos a hablar. En particular, es primitiva si el máximo común divisor de los coeficientes es 1. Solo vamos a hablar de formas primitivas porque fijaos que si el máximo común divisor no es 1, puedo sacarlo y me queda otra forma que sí es primitiva y es un múltiplo de esa. Entonces, todo lo que pueda decir de la forma lo voy a poder decir en función de lo que pasa con su núcleo primitivo, entre comillas. Entonces, solo me interesan las primitivas. Ejemplos. La suma de dos cuadrados. A1, B0, C1. A1, B0, C5. Pero no hace falta que la B sea 0. X cuadrado más 3xy menos y cuadrado también es una forma cuadrática. O esta. O esta. Propiedades que tienen estas formas. Decimos que la forma representa un número si puedo sustituir la x y la y por dos números enteros y me da ese número. Entonces, antes, la pregunta que estaba respondiendo era los números que son representables por la forma x cuadrado más y cuadrado. Y de nuevo, la representación es propia si alfa y beta tienen máximo común divisor 1. ¿Por qué? Otra vez, si no tiene máximo común divisor 1, lo saco y puedo dividir entre eso al cuadrado. Y lo que me queda sigue siendo representable. Entonces, solo me interesan las representaciones propias. Ejemplos. La suma de dos cuadrados. Representa el 5 propiamente. Representa el 9 que habíamos visto antes, impropiamente. El 9 no se puede representar propiamente. Es 0 más 3 cuadrado, pero de ninguna otra manera. Esta forma de aquí representa el 6. Pero no solo se pueden representar números positivos, esta representa el menos 17. Si ponéis aquí x igual a menos 1 e y igual a 3, eso da menos 17. Entonces puede haber representaciones de números positivos y negativos, de cualquier número entero. Elementos. El discriminante de esta forma es esta expresión de aquí. Fijaos que si ponéis y igual a 1, lo que os queda es un polinomio de grado 2 y esto es el discriminante de esa ecuación cuadrática. Bueno, pues es la deshomogeneización de la forma. Pues simplemente este número de aquí será importante, bastante importante. Por ejemplo, de las 5 que he puesto antes, estas dos tienen las dos discriminante menos 4. Estas dos tienen las dos discriminante menos 20, y fijaos que no se parecen en nada. 2, 3, 5, con término en medio, sin término en medio. Y esta de aquí abajo tiene discriminante 13. Es importante distinguir entre discriminantes negativos y discriminantes positivos, y ya veremos después por qué también. Estoy dejando muchas cosas para después. Además de como un polinomio, se puede expresar una forma cuadrática en forma de matriz.
Si tenemos esta matriz de aquí, ¿representa la forma? ¿En qué sentido representa esa matriz la forma? Pues que este polinomio no es más que multiplicar esta matriz por ese vector columna y por ese vector fila de ahí. Que hayáis hecho ya segundo y tercero, esto es una métrica simétrica, no necesariamente definida positiva, y esto sería simplemente la norma del vector xy en esa métrica. Entonces, en geometría de segundo habréis visto que las formas cuadráticas en general sobre un cuerpo se corresponden con métricas. Pues es más o menos lo mismo. Y el discriminante de la forma cuadrática es menos 4 veces el determinante de esta matriz. Simplemente se hacen así las cuentas. ¿Qué pasa si en vez de x e y le intento cambiar las coordenadas a esa forma cuadrática? Bueno, pues en primer lugar, para que siga siendo una forma cuadrática, para que siga siendo un polinomio homogéneo de grado 2, el cambio tiene que ser de esta forma, tiene que ser un cambio lineal en las coordenadas. Y eso lo convierte en una forma cuadrática, pero además, si lo que quiero es que el cambio sea invertible, que sea un cambio de coordenadas de verdad, necesito que esta cantidad de aquí sea invertible sobre los números enteros. ¿Qué significa invertible sobre los números enteros? Que sea 1 o menos 1. Entonces, dos formas son equivalentes si existe un cambio de coordenadas de ese tipo que lleva la una a la otra. Y entonces aquí podemos hablar de clases de equivalencia de formas. Y bueno, la equivalencia es propia si el determinante del cambio de coordenadas es más 1 exactamente, no menos 1. O sea, si es equivalente y además preserva la orientación. Gauss hablaba de equivalencia solo para referirse a esta y decía equivalencia impropia para esta, pero da un poco igual. Lo que estamos haciendo es transformar las coordenadas a través de matrices de lo que se llama el grupo general lineal, que son las matrices 2×2 con coeficientes enteros con determinante invertible. Dentro del grupo especial lineal tenemos el grupo modular, el grupo especial lineal, que son las matrices con determinante exactamente más 1. Como apunte, el grupo modular está generado por estas dos matrices. Cualquier matriz con estas características es una palabra en el alfabeto S y T. S es una matriz de orden 2, al cuadrado es la identidad, T tiene orden infinito, al cuadrado da traslaciones de longitud cada vez más larga, pero como está generado por S y T, también está generado por S y S por T. Y S por T ya no tiene orden infinito, S por T es una matriz que al cubo también es la identidad. Entonces tenemos esta situación un poco paradójica, que una matriz de orden 2 y una matriz de orden 3 generan un grupo infinito. No es paradójica porque no es un grupo abeliano, entonces tiene todo el sentido del mundo que pase, pero otras veces no pasa. En S3, el grupo simétrico, también es generado por un elemento de orden 2 y un elemento de orden 3, pero tiene solo 6 elementos. Entonces, en forma matricial, la equivalencia de la que hablaba no es más que cambiar de coordenadas la métrica correspondiente. Esta expresión es la del cambio de coordenadas de una métrica, multiplicar por la matriz y por su traspuesta, y el cambio de coordenadas de la que hablábamos antes, la equivalencia impropia es multiplicar por una matriz de GL2 y la equivalencia propia por una matriz de SL2. ¿Por qué nos interesa la equivalencia? Bueno, primero, ejemplo de dos formas equivalentes. Las dos que había puesto antes de discriminante menos 4, x cuadrado más y cuadrado, y 5x cuadrado más 14xy más 10y cuadrado, son equivalentes. Pongo las dos matrices, y esto está en el grupo modular, podéis comprobar que el determinante es menos 1, y da esa igualdad. ¿Por qué nos interesa la equivalencia? Porque la equivalencia de formas cuadráticas preserva las cosas de las que he hablado antes. Preserva el determinante, porque estas dos cosas tienen determinante más menos 1, así que al cuadrado es siempre 1, y preserva la representabilidad, porque si yo tengo eso ahí por x e y la cambio de base, esto sigue siendo el traspuesto de este vector de aquí. Entonces, la representabilidad y el determinante, el discriminante, no son propiedades tanto de la forma como de la clase a la que pertenece. Y así que las preguntas de representabilidad ya no tienen por qué ser ¿qué números son representables como x cuadrado más y cuadrado? Yo ahora podría, por ejemplo, encontrar una representación de un número por esta forma y ya sé que automáticamente ese número también es representable como suma de dos cuadrados. Entonces tengo más herramientas para enfrentarme a los problemas. Lo que os decía antes sobre el signo del discriminante. Si yo cojo la forma y la multiplico por 4a, tengo esta expresión de aquí. Entonces fijaos qué pasa ahí. Si delta es negativo, esto es positivo y esto es positivo, entonces la forma siempre toma valores de un solo signo, del mismo signo que a. Si delta es un cuadrado, yo esto lo puedo descomponer como suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Entonces descompone como producto de dos formas lineales. Y eso representa valores positivos, negativos, el cero, todos los que quieras. Y si es positivo pero no es un cuadrado, yo puedo encontrar valores para que esto sea muy grande y esto muy pequeño, y entonces represente valores negativos, o esto muy grande y esto muy pequeño, y entonces representa valores positivos. Entonces puedo distinguir las formas por el signo del discriminante en función de qué valores representa.
Si el discriminante es, bueno, esto es lo que he dicho. Si el discriminante es menor que 0, la forma se dice definida, porque solo representa valores de un signo. Positiva si solo es positivo, negativa si solo es negativos. Si el discriminante es positivo y no un cuadrado, es indefinida, representa valores positivos y negativos, pero no el 0. Y si es un cuadrado, pues es semidefinida o semi-indefinida, según si representa el 0 o no. ¿Por qué es importante esta división de formas? En la teoría de formas cuadráticas que dio Gauss, demostró, y vamos a ver ahora, bueno, estudiaba la representabilidad. La representabilidad he dicho que es una propiedad de la clase. Pero claro, en una clase puede haber muchas formas. Y yo puedo decir, vale, sé que es representable por un número de este discriminante, pero a lo mejor hay muchísimas clases y no sé por qué clase es representable o por qué forma es representable. Bueno, pues lo importante de todo esto es que el conjunto de clases de equivalencia de formas de discriminante dado es finito. ¿Cómo demostró Gauss esta finitud? Empezamos con las formas definidas, con las formas de discriminante negativo. Definimos una forma reducida así. Son unas condiciones sobre la forma, no importa ahora por qué sean así. Por ejemplo, de las que puse antes, estas dos que tenían esta que tenía discriminante menos 4 es reducida. Estas dos que tenían discriminante menos 20 no, son reducidas las dos, pero esta que también tiene discriminante menos 4 no es reducida. Bueno, pues Gauss demuestra que solo hay un número finito de formas reducidas de discriminante dado. Para empezar, las condiciones sobre el discriminante, no es difícil, lo podéis hacer vosotros, dan que solo hay un número finito. Que cada forma de discriminante dado es propiamente equivalente a una y solo una forma reducida. Y entonces, automáticamente, el conjunto de formas, el conjunto de clases de formas es finito. Y en cada clase hay un representante canónico que es la forma reducida. Lo demostramos después. Se puede hacer lo mismo, bueno, es finito, y el número de elementos es lo que se llama el número de clases para ese discriminante. Se puede hacer lo mismo para discriminantes positivos. Las formas son indefinidas, representan valores positivos y negativos. Es otra definición distinta de forma reducida. Por ejemplo, la que puse antes de discriminante 13 es reducida. Pues también solo hay un número finito de formas reducidas de discriminante dado. Cada forma es equivalente a una, y ya no solo una, ya no es única la forma reducida que hay en cada clase. El conjunto de clases de equivalencia es, el discriminante positivo es finito. ¿Por qué ya no es solo una forma reducida? Ahora pueden salir para discriminantes positivos formas reducidas equivalentes. No me voy a meter en detalles de cómo salen, pero además tienen una estructura muy determinada, tienen que ser un conjunto cíclico de lo que llamaba Gauss formas asociadas, que pasas de una a la otra, entonces sabes exactamente cuántas hay de cada tipo, pero ya no es única la forma reducida correspondiente, pero sigue siendo un número finito. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto para lo que yo estaba diciendo antes, de que todos los números que son 1 módulo 4, o sea, que son 1 módulo 4 son representables como suma de dos cuadrados, los primos? Pues que solo hay una forma reducida de discriminante menos 4, que es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, todo número que sea representable por alguna forma de discriminante menos 4 es representable por x cuadrado más y cuadrado. La definición de la forma reducida era esto, y el discriminante tiene que ser menos 4. Pues se echan cuentas y sale que A tiene que ser más pequeño que 2. No puede ser 0, tiene que ser 1. ¿Cómo pasa esto? Y A tiene que ser 1, se echan cuentas, B no puede ser 1 porque entonces C no sería entero, así que B tiene que ser 0 y C tiene que ser 1. La única forma reducida de discriminante menos 4 es x cuadrado más y cuadrado. ¿Y cómo me ayuda esto a la representación? Lo que decía antes, un número primo 1 módulo 4 es representable como suma de dos cuadrados. Pues ahora ya no tengo que buscar los dos cuadrados que son, me basta con encontrar una forma de discriminante menos 4 que lo represente. Pues para representar a P puedo empezar así. Esta forma, haya lo que haya después, si pongo 1,0, representa P. Quiero que tenga discriminante menos 4. Entonces, el discriminante es B cuadrado menos 4AC. La B tiene que ser par, porque si no, el discriminante es impar. Así que la B tiene que ser de esa forma, para algún K. Y sabiendo que el discriminante es menos 4 y que A y B son así, la C tiene que ser esa. Entonces yo estoy buscando una forma de este tipo que sea entera. Para que sea entera, lo que necesito es un K, tal que K cuadrado más 1 sea divisible por P. Pero que K cuadrado más 1 sea divisible por P quiere decir que K es menos 1 módulo P. Y eso existe siempre porque cuando P es 1 módulo 4, menos 1 es un residuo cuadrático.
Esta es la demostración de Legendre, de la representabilidad, y con esto ya tenemos completamente respondida la pregunta con la que empecé. Quiero hacer un comentario sobre, he estado hablando de equivalencia, de formas y de clases de equivalencia, y nosotros utilizamos mucho esa nomenclatura y estamos acostumbrados, pero quiero hablar sobre de dónde viene, porque Gauss no lo utilizaba de esa manera, no lo utilizaba porque existiera ya la definición de relación de equivalencia y de clase de equivalencia, sino que es al revés. Nuestro uso de equivalencia viene de las formas cuadráticas de Gauss, y tiene un origen aún más extraño. No sé si reconocéis a este señor, lo pone aquí pero no se ve muy bien. Este es Carl Linneo, que si os suena de la ESO de bachillerato, es el que inventó la taxonomía de las especies vivas y la nomenclatura binomial. En su libro Systema Naturae, de 1735, dividió el conjunto de seres vivos en diversas categorías y subcategorías. Diversos reinos, cada reino en clases, cada clase en órdenes, cada orden en géneros, cada género en especies. Bueno, pues Gauss, después, en 1801, cuando escribió las Disquisitiones Arithmeticae, para estudiar las formas cuadráticas tomó prestadas esas tres palabras. Para las formas cuadráticas de un discriminante dado, primero las dividía en órdenes, según el máximo común de sus coeficientes, se las dividía después en géneros, según los números que representaban el módulo discriminante, y después en clases. Cuando dos formas estaban en la misma clase, sí son equivalentes. Entonces, nuestra noción de clase de equivalencia y nuestro uso de la palabra clase de equivalencia tiene este origen de aquí. El conjunto de clases de equivalencia de formas se puede definir en él una operación de composición, y con él el conjunto es un grupo. No me voy a meter en detalles de cómo se hace esta composición, por lo que vais a ver a continuación, pero que sepáis eso, y que ahora voy a hablar de grupo de clases de equivalencia y no de conjunto de clases de equivalencia, es un grupo abeliano. No me voy a meter en la composición porque si tengo dos formas, la composición de clases se hace así. Primero se coge esa media, luego se coge ese máximo común divisor, luego se cogen tres números que cumplen la identidad de Bezout para ese máximo común divisor, luego se define esa cosa de ahí, porque es la que funciona, y entonces la composición de estas dos formas es la clase de esta forma de ahí. Y claro, hay que comprobar que todo eso no depende de los representantes, que todo eso está bien definido, que define un grupo abeliano, etc. Entonces, no me voy a meter en eso, pero que sepáis que existe y es un grupo. Lo que voy a dar ahora es otra perspectiva de más o menos la teoría clásica de Gauss, pero con una forma más visual. Vamos a hacer unos dibujos y cada forma va a ser un dibujo. Y vamos a ver cómo se relacionan unas con otras y cómo calcular el número de clases con esos dibujos. Esta perspectiva viene de este señor de aquí, que se llama John Conway. Es un matemático, inglés, americano, no sé, una de dos, más o menos lo mismo. Que la hizo en este libro de aquí que se llama La forma sensual, la forma cuadrática sensual, donde estudiaba las formas cuadráticas atendiendo a distintos sentidos. Había uno sobre la audición de un retículo, y en este del que voy a hablar, el sentido correspondiente es la vista. Pero para hacer eso tenemos que abstraernos un poco más. Es un poco paradójico que para ver las cosas mejor haya que poner más abstracción, pero es lo que funciona en este caso. Y es que ahora vamos a entender las formas no como polinomios, sino como funciones en un retículo. Un retículo generado por dos vectores independientes no es más que el conjunto de combinaciones lineales enteras de ellas. Es un módulo. Estos dos vectores, E1 y E2, son una base, pero la base no es única. Puedo cambiar de base haciendo una transformación unimodular, como las de antes, que sea de discriminante, o sea, determinante más menos 1. Y lo mismo, más 1 conserva la orientación, menos 1 no conserva la orientación. Lo importante de esto es que la forma cuadrática ahora no es un polinomio, es una aplicación de un retículo en Z con estas dos condiciones. Es homogénea de grado 2, o sea, los escalares, en las lineales los escalares salen fuera, pues en esta los escalares salen fuera al cuadrado. Y esta aplicación de aquí es bilineal. Es una métrica simétrica. O sea, simétrica es automático, pues una métrica simétrica. Es más o menos la métrica que decía antes de las formas. Entonces decimos que una forma representa un número si existe un vector del retículo, tal que Q de V es n, la representación es propia si el vector es primitivo, es decir, si no se puede poner como múltiplo de otro. En general, en los espacios vectoriales, tú un vector siempre lo puedes poner como múltiplo de todo lo que quieras. Pero en caso de un retículo no, porque aquí solo tenemos coeficientes enteros. Entonces puedes ir sacando múltiplos, pero llega un momento en que no puedes dividir, o sea, sí, no puedes quitar cosas enteras más pequeñas. Entonces llega un momento en que llegas al vector primitivo correspondiente. ¿Qué tiene que ver esta definición con la que he dado antes de polinomios? Bueno, pues si cogemos una base del retículo y con la definición que he puesto antes de la Q y de la BQ calculamos la expresión de la imagen de un vector xe1 más y2 en función de las expresiones que he puesto antes, lo que sale es que QVV es esto. O sea, es una forma cuadrática en las coordenadas de los vectores de una base. Y las coordenadas de la forma son los valores
de la forma en la base y el valor de la métrica en esa pareja de vectores. Entonces, recuperamos la definición previa, así, fijando una base. Entonces, la métrica correspondiente tiene estas coordenadas, sería 2 veces la que puse antes, y el determinante de Q es menos determinante de esa métrica. Y la clase, o sea, la equivalencia de formas que decía antes sería simplemente ahora un cambio de coordenadas. Entonces, ya no hablo de formas equivalentes, sino hablo de coordenadas de una forma en una base. Pero la forma es la misma siempre. Algunas observaciones. Como los escalares salen fuera al cuadrado, la imagen de un vector es la misma que he cambiado de signo. Además, los valores de Q están determinados por sus valores sobre vectores primitivos, porque si un vector no es primitivo, le puedo sacar escalares y el vector primitivo correspondiente es el que me da el valor. Y, esta es la parte importante, todo vector primitivo forma parte de alguna base. Entonces, yo puedo olvidarme de los signos, puedo olvidarme de los vectores en general y puedo estudiar simplemente los valores de la forma en cada base. Para olvidarme de los signos defino esto. Vector débil es simplemente una pareja de un vector y su puesto, y una base débil es una base y sus cambiadas de signos, un conjunto de 4 vectores. Y necesito un concepto más que es el de superbase, que no es más que 3 vectores que suman 0 y que 2 de ellos son base. Automáticamente cualquier pareja de ellos es base, pero bueno, E1 y E2 por ejemplo. Y lo mismo, superbase débil, le cambio los signos. ¿Por qué hago estas cosas? Porque tengo este teorema de representación. Cada superbase débil contiene exactamente 3 bases débiles. Esas 3. Aquí ya he quitado, o sea, sería todo en más menos, pero los he quitado ya. Y cada base débil está contenida en exactamente 2 superbases débiles. ¿Qué puedo hacer con esto? Un grafo. Un grafo donde los vectores sean las superbases, o sea, los vértices sean las superbases débiles del retículo y 2 vértices están unidas por una arista si esas 2 superbases contienen la misma base. Tiene esta pinta el grafo. Cada vértice es una superbase, cada arista es una base. ¿Qué son las caras? Bueno, pues yo aquí tengo una base. No he puesto las letras porque cuesta un poco hacer estos dibujos, pero yo aquí tengo una base. Llego y tengo una superbase que contiene 3 bases. Si sigo por esta de aquí, esta base y esta base tienen un vector en común. Llego a este vértice y sigo por esta de aquí, tiene un vector en común con esta. Pero justo el vector en común que tiene con esta es el que tenía con esta. Entonces, todas las aristas que rodean una misma cara tienen el mismo vector en común. Entonces, los vértices son las superbases, las aristas son las bases y las caras del grafo son todos los vectores débiles del retículo. ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar cada forma cuadrática y sustituyo cada vector por un número. Este es el grafo de esta forma de aquí, donde le he aplicado a cada vector y me da unos numeritos. Entonces, esto representa completamente la forma cuadrática. En principio no debería servir para mucho, porque, bueno, vale, tengo los números ya los tenía. ¿Por qué sirven estas cosas? Porque los valores de una cara y de otra no son independientes, están relacionados entre sí. Tengo este resultado, lema de la progresión aritmética, que dice que si yo tengo esta situación, este número, la suma de estos dos y esta de aquí, están en progresión aritmética. La diferencia es constante. Entonces, a partir de solo estos 3 ya puedo calcular este. Y a partir de estos 3 puedo calcular el siguiente de ahí. Y a partir de esos 3 puedo calcular el de más allá. Entonces, con solo 3 valores, puedo calcular el grafo de toda la forma. Eso es una cuenta, no hablo de ella. Además, si cojo esa diferencia de la progresión aritmética, la arista la etiqueto con esa diferencia y una dirección, la dirección del más pequeño al más grande. Bueno, pues resulta que las coordenadas de la forma en esta base, porque cada arista es una base, son a, b y h. O sea, la forma en esa base sería ax cuadrado más hxy más by cuadrado. Entonces puedo recuperar a partir de eso. Y tengo este tercer resultado, que es el lema de ascensión, que dice que si yo tengo aquí valores positivos y aquí también, esto es positivo y además estas aristas van hacia allá. Y luego automáticamente estos son positivos y estas aristas van hacia allá, se alejan. Y así sucesivamente. Entonces, si yo sigo el grafo hacia allá, nunca voy a poder volver a la arista inicial, porque los valores van creciendo. Lo podemos ver en estas dos formas. Yo tengo aquí valores positivos, esta arista iría hacia allá, entonces esta cara es más grande, estas dos aristas van hacia acá, los valores van creciendo. Lo vemos más aquí que se ven mejor los números. Los valores van creciendo hacia allá.
Entonces, viendo eso, ya podemos decir qué tipo de grafo es. Es un árbol, que es un grafo simple, es decir, cada dos aristas están unidas por un único vértice, conexo, puede llegar de cualquier arista a otra, eso no se deduce de lo que he dicho, pero bueno, me creéis que es, y sin circuitos, o sea, yo empiezo a recorrer y no puedo volver nunca a la arista original. Un comentario simple solo, que el grafo sea conexo es equivalente a lo que os dije antes, que el grupo modular está generado por estas dos matrices. Porque si cogéis desde una base, llegáis a un vértice, tenéis dos opciones para seguir, a la derecha o a la izquierda. Bueno, pues una de ellas es multiplicar la base por t, y la otra de ellas es multiplicar la base por tst. Entonces, que sea conexo quiere decir que yo puedo llegar de cualquier base a cualquier otra base multiplicando solo por esto y por esto. Y puedo llegar, y si yo tengo una base y le aplico cualquier elemento de aquí, me sale otra base a la que puedo llegar haciendo esto. Entonces, equivale la conexión del grafo a que SL2 esté generado por eso. Pero bueno, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Para qué quiero hablar de qué son estos dibujos? En las dos formas que puse antes, veíamos situaciones de este tipo. Tres caras con valores positivos, con aristas apuntando fuera de esa cara. Eso es lo que se llama una fuente. Y por el lema de ascensión sabemos que automáticamente todas las caras del grafo van a ser positivas. O sea que la forma es definida positiva. Y es un sí solo sí. Una forma es definida positiva sí solo sí tiene una fuente. ¿Por qué sí solo sí? Porque si estás en cualquier sitio, empiezas a recorrer en sentido opuesto y tienes que llegar a un momento en que llegas a un sitio donde todas las aristas salgan de allí. Y además se demuestra que esos valores son los mínimos que toma la forma en todo el retículo. Por ejemplo, esta de aquí, esta es la forma de x cuadrado más y cuadrado, tiene estas aristas que son fuentes y todo lo demás sale de allí. ¿Qué pasa con las formas indefinidas? ¿Qué pasa si una forma representa números positivos y números negativos? Por aquí, por ejemplo, yo tengo esta arista que separa una cara positiva y una cara negativa. Llego a este vértice y esta cara es o positiva o negativa, no hay otra. Entonces también de ese vértice sale una arista que separa cara positiva y negativa. Lo mismo aquí, entonces menos 3, esta arista separa cara positiva y negativa. Lo mismo aquí, luego tengo que venir hacia acá, luego no sé qué número es este, así que para uno de los dos lados. Es decir, que las aristas que separan caras positivas y negativas forman un camino conexo, que es lo que se llama el río de la forma cuadrática. Y yo las llamo aristas fluviales, porque son las que forman el río. Bueno, pues además se cumple que el río es periódico. Que si tú empiezas aquí en este 1 menos 1, en algún momento llegas también a una arista que tiene 1 y menos 1, que en este caso es esta. Esta tiene un periodo muy pequeñito. Y la demostración no es más que estimar los valores que tienen que tener las caras y la arista en ese río. No me detengo a hacer las cuentas, pero es un río periódico. Para las formas que representan el cero, ahora pongo un par de ejemplos, pero simplemente llamamos lago a la cara que representa el cero y tenemos dos opciones. O hay un solo lago rodeado de círculos concéntricos de caras con el mismo valor, entonces la forma es semidefinida, o hay dos lagos conectados por un pequeño río finito, también periódico, a veces el periodo quiere decir también periódico porque acaba en el cero, en el caso de que la forma sea semi-indefinida. Y eso ya nos da la clasificación de las formas que teníamos antes, en función del discriminante, pero en función de qué pasa con el dibujo. Si tiene una fuente es definida, si tiene un río periódico es indefinida, si tiene un solo lago es semidefinida, si tiene dos lagos, semi-indefinida. Podemos aplicar esto a demostrar lo que dije antes que iba a demostrar de la finitud del número de clases. Empezamos con las formas definidas. Las formas definidas tienen una fuente. Pues en esa fuente elegimos de las tres etiquetas que tienen las aristas la que sea el valor más pequeño. En esa arista, si elegimos A y B de forma que A sea más pequeño que B, entonces H es más pequeño que A, las coordenadas de la base en esa arista serían A, B y H, y se cumple que A es menor que esta cantidad, que el discriminante partido por 3. Entonces, si yo fijo el discriminante, que no está arriba, solo hay un número finito de posibles A's para las fuentes. Fijada la A, solo hay un número finito de posibles H's. Para cada A y para cada H solo hay una B posible. Entonces, con A, con B y con H ya tengo la forma de todo el grafo. Pues automáticamente solo hay un número finito. Para las indefinidas, la misma demostración de que el río era periódico vale para demostrar que solo hay un número finito posible de ríos. Fijado el discriminante. No digo más. Y para las semi, exactamente lo mismo. Ejemplo.
quiero calcular, bueno, recordad, tenemos aquí una fuente, el discriminante es este, y con esas propiedades. ¿Qué pasa si quiero calcular el número de clases del discriminante menos 71? Pues me pongo a hacer cuentas, y resulta que la A puede ser como mucho 4. Pues empiezo desde A1, 2, 3 y 4, hago las cuentas de cuánto puede ser H, cuáles de esas son formas cuadráticas, cuáles no son cuadráticas, y salen estas 4 fuentes posibles. Hay un detalle que hay que comentar. La forma, o sea, el grafo de la forma solo representa los valores. Si yo giro el grafo o traslado el grafo a lo largo de aristas, me salen formas equivalentes. Pero si yo le hago una reflexión, o sea, si yo esto, en vez de poner 10, 2, 9, pongo 10, 9, 2, esa forma es equivalente, pero no propiamente equivalente, en principio. Entonces, una forma va a ser propiamente, de cada clase de equivalencia pueden salir como mucho 2 clases de equivalencia propia. Y una forma va a ser propiamente equivalente a toda su clase de equivalencia impropia, si y solo si hay alguna simetría en el grafo. Si puedes hacer una reflexión y no cambia nada. Y tenemos suerte que no hay que irse a buscar esa reflexión a la Conchinchina, que esa reflexión siempre va a estar presente en la fuente. Entonces, vemos aquí que si hacemos una reflexión a lo largo de esta arista, aquí no cambia nada. Entonces, esta clase de equivalencia impropia es solo una clase de equivalencia propia. Pero estas 3, si yo reflejo a lo largo de las aristas, cambia la forma. Cambia de orientación, son los mismos valores, pero cambia. Entonces, cada una de estas 3 clases da 2 clases de equivalencia propia. Entonces, el número de clases para menos 71 es 7. No sé si tenía algo más. Sí, un comentario. Estos 9 discriminantes fundamentales de formas cuadráticas, fundamentales que no es múltiplo de otro discriminante de formas cuadráticas. Estos 9 discriminantes fundamentales tienen número de clases 1. Esto ya se sabía en tiempos de Gauss, y de hecho Gauss conjeturó que no existía ninguno más. Hay 4 no fundamentales, pero además de esos, se suponía que no existía ninguno más. Pero se tardó mucho en demostrar. En el 34, Heilbron y Linfoot probaron que como mucho había uno más. Esto es uno de estos resultados que a mí me llaman siempre mucho la atención cuando los leo. Como narices dices que, bueno, vale, hay 9, a lo mejor hay 10, pero 11 no. Bueno, pues tú te lees el artículo, que además es un artículo cortito, y efectivamente demuestran que como mucho hay uno más. Y no se demostró del todo que no había ninguno más hasta Higner en el 52 y luego Baker y Stark en el 67. Si miráis un poco las fechas, se entiende que Baker y Stark pudieran publicar esto independientemente el uno del otro, pero es un poco más difícil de creer que no supieran de la existencia de lo de Higner de hace 15 años. Bueno, pues lo que pasa es que sí sabían de la existencia de lo de Higner, pero no se aceptaba la demostración. Se pensaba que contenía un error y hasta que Stark no lo demostró de manera distinta, pero usando lo mismo, ya no se vio que lo de Higner efectivamente era correcto y había sido el primero en demostrar que no había más discriminantes negativos fundamentales con número de clases 1. ¿Qué pasa con los positivos? Bueno, pues en principio no sabemos nada, todavía. Ni siquiera se sabe si hay infinitos discriminantes fundamentales con número de clases 1. Se conjetura que sí, que hay infinitos, no solo infinitos, sino que alrededor del 75% de ellos tienen número de clases 1. Es que son prácticamente ubicuos. Demostrarlo sería importante porque los discriminantes con número de clases 1 son en particular una cosa que Euler llamaba números idóneos, que sirven para hacer algoritmos de factorización en números primos. Entonces, demostrar que habría infinitos simplificaría algunos algoritmos de factorización. Entonces, sería una cosa importante. No sé cómo de fácil, sospecho que poco. Y no sé cuánto me queda, unos 15 minutos. Entonces, quería contar también, aparte de la teoría clásica, esto ha sido la teoría clásica pero con dibujitos. Y ahora quería contar qué otras perspectivas hay para estudiar la teoría de formas cuadráticas, porque, os decía al principio, el valor de una pregunta, lo buena que es una pregunta, se debería medir en cuánta teoría surge para responderla o para explicarla. Y esta en concreto se explica desde un montón de perspectivas distintas. Vamos a empezar por el álgebra, vamos a ir a la geometría, luego a la geometría compleja, luego al análisis, y hay más que no me ha dado tiempo a meter. Tengo que hablar de números y enteros algebraicos. Un número complejo es un número algebraico si es solución de un polinomio con coeficientes racionales. Sencillo. Es además un entero algebraico si es solución de un polinomio mónico con coeficientes enteros. Mónico, que el coeficiente principal es 1. Bueno, pues solo que esos son los enteros algebraicos. Un cuerpo de números algebraicos es un conjunto de números algebraicos que tiene una estructura de cuerpo y además que es de dimensión finita sobre Q, es decir, una extensión finita de los números racionales.
Dentro de un cuerpo de números algebraicos tenemos lo que se llama el anillo de enteros. Esto, digo las definiciones, pero no hace falta que las memoricéis, ¿eh? O sea, simplemente para que tengáis en la cabeza lo que son. Tenemos su anillo de enteros, que son los conjuntos del cuerpo que son enteros. Esto de aquí es lo que se llama el cierre entero de Z en el cuerpo, que si hay alguien de tercero o de cuarto a lo mejor sabe lo que es, pero si no, no importa. Y esto forma un anillo conmutativo con unidad, en concreto un anillo de Dedekind, pero bueno. Y nos interesa estudiar los ideales de este anillo. Dado un anillo, un ideal es un subgrupo que absorbe la multiplicación, o sea, una cosa donde puedes sumar y que si coges un elemento del ideal y un elemento del anillo, al multiplicar sigue estando en el ideal. Por ejemplo, básico, números enteros. Los ideales son los múltiplos de algún número. Los múltiplos de 7, si tú tienes un múltiplo de 7 y otra cosa, lo multiplicas, sigue siendo un múltiplo de 7. Si tienes un múltiplo de 26 y lo multiplicas por cualquier número entero, sigue siendo un múltiplo de 26. Pues esos son los ideales. Y hay que hablar también de ideales fraccionarios, que son subconjuntos del cuerpo de esta forma. O sea, un número del cuerpo multiplicado por un ideal. En el ejemplo de Z, pues serían, en vez de los múltiplos de 7 o los múltiplos de 26, los múltiplos de 5 cuartos o de un séptimo. Los múltiplos enteros, simplemente. Bueno, pues esos ideales son lo que se llama invertibles. Que yo puedo encontrar un inverso, que dado uno, tiene otro que al multiplicar, hay un producto de ideales, da igual cómo esté definido, y sale todo el anillo de enteros. Es decir, que el conjunto de ideales fraccionarios es un grupo con el producto. Y en ese grupo yo defino estas dos relaciones de equivalencia. Dos ideales son equivalentes si el cociente es un ideal principal, está generado por un solo elemento, y son estrictamente equivalentes si el cociente es principal y está generado por un elemento de norma positiva. Da igual lo que sea la norma, simplemente que son dos equivalencias distintas. Esta implica esta, pero en general no al revés. En general no al revés, pero en muchos casos sí. Y defino los cocientes. El cociente es el conjunto de clases ideales respecto de esa relación de equivalencia y el conjunto de clases ideales estrictas respecto de esa relación de equivalencia. Digo estricta y pongo una N porque en inglés se dice estrecha en vez de estricta, pero no me gusta decir clases estrechas. También son grupos abelianos, heredan la estructura de grupo de ideales y son necesarios o son relevantes para estudiar las formas cuadráticas porque resulta que si yo cojo un discriminante fundamental, cojo este cuerpo, los números de esta forma, un número racional más un múltiplo racional de la raíz del discriminante. Eso es una extensión de Q de grado 2. Pues el grupo de clases de equivalencia estricta de su anillo de enteros es isomorfo al grupo de clases ideales, perdón, al grupo de clases de formas cuadráticas de discriminante delta. Y entonces aquí tengo toda la teoría algebraica que me permite estudiar las formas desde esta perspectiva. Cosas que se pueden decir desde esta perspectiva, pues qué números son representables por alguna forma de discriminante delta. Resulta que un número primo es representable por alguna forma de discriminante delta si el ideal en el anillo de enteros descompone como producto de dos ideales primos distintos. Existe una cosa que se llama ideales primos. En los anillos de enteros tenemos descomposición única de ideales primos. Y para un ideal de este tipo hay tres opciones. O que ya sea primo, o que sea el cuadrado de un ideal primo, o que descomponga como producto de dos primos distintos. Bueno, pues solo esos últimos se pueden representar por alguna forma de discriminante delta. Un poco más allá. Esto es un grupo de Galois. Da igual. Si yo tengo una extensión de cuerpos, el grupo de Galois son los automorfismos del cuerpo de arriba que fijan el cuerpo de abajo elemento a elemento. Por ejemplo, C, los números complejos, es una extensión de R. Conjugar es un morfismo de cuerpos de C en C. El conjugado de un número real es el mismo. Bueno, pues la conjugación es un elemento del grupo de Galois de la extensión de RC. De hecho, el único elemento no trivial de ese grupo de Galois. Pero vamos, me da igual. ¿Por qué me interesa? Ya digo, es solo para que sepáis qué herramientas se utilizan. No necesito que lo entendáis absolutamente todo. De hecho, yo no entiendo absolutamente todo. Discriminante negativo. Cogemos esta extensión de aquí, que esto es un cuerpo imaginario, porque he cogido un discriminante negativo. Tiene números imaginarios. Su cuerpo de clases de Hilbert es la máxima extensión abeliana no ramificada de K. Da igual lo que signifique todo eso. Son condiciones geométricas. No ramificada quiere decir qué pasa con los ideales primos. Es una condición geométrica. Lo importante de esto es que la extensión que va de K a su cuerpo de clases de Hilbert es finita, su grado es exactamente el número de clases, es decir, H es un K espacio vectorial de dimensión H delta, y este grupo de Galois es isomorfo al grupo de clases ideales, que a su vez es isomorfo al grupo de clases de formas cuadráticas. Y ahí tenemos toda la teoría de grupos de Galois para estudiar cómo se comporta este grupo.
Antes puse el grupo de clases ideales estrictas, ahora he puesto el grupo de clases ideales en este isomorfismo. Para discriminantes negativos son lo mismo, porque en un cuerpo imaginario todas las normas son positivas. También son el mismo grupo en muchos cuerpos reales siempre que haya unidades de norma negativa. Entonces, solo son distintos en algunos casos a discriminante positivo. Por eso decía que da un poco igual la distinción entre equivalencia estricta y equivalencia, porque en la mayoría de los casos son iguales. Y esto ya nos permite entender el resultado ese que ponía antes sobre x cuadrado más 27y cuadrado, que parecía la condición de que fuera un primo 1 módulo 3 y otra condición distinta. Y es que resulta que si yo cojo el cuerpo de clases de Hilbert de esta extensión y cojo un elemento primitivo, las extensiones finitas y abelianas se pueden generar por un elemento primitivo, y su polinomio mínimo sobre z, entonces resulta que un número primo es representable así, si y solo si menos n es un residuo cuadrático módulo p, que es la condición que salía antes de que p fuera 1 módulo 3 en el caso de 27, y además el polinomio mínimo tiene una solución entera módulo p. O sea, el polinomio que salía antes, ese t cubo menos 2, era el polinomio mínimo de un elemento primitivo del cuerpo de clases de Hilbert de la extensión correspondiente. Además, este polinomio es computable exactamente. ¿Cómo? Bueno, no me voy a meter en detalles. Resulta que cuando tengo un cuerpo cuadrático negativo, su anillo de enteros es un retículo de los números complejos. Un retículo quiere decir lo mismo que he dicho antes de retículo, generado por dos elementos independientes sobre R. O sea, los puntos negros de este dibujo serían los elementos del retículo. Y cuando yo hago el cociente del retículo, lo que me sale es un toro. ¿Por qué? Porque hacer el cociente es quedarse con un solo paralelogramo de estos. Y además identificando los lados opuestos. Entonces, si yo tengo un cuadrado, lo enrollo así, pego B con B, y luego lo estiro y enrollo y pego B con A, lo que me sale es un toro. Bueno, pues los toros complejos, además, tienen esta estructura de lo que se llama una curva elíptica, es decir, que yo los puntos del toro complejo los puedo parametrizar como las soluciones de esta ecuación de aquí. Y cada curva elíptica tiene asignado un numerito que se llama el invariante J de la curva. Esto es un caso particular de lo que se llama en general un problema de móduli, que es tú tienes una estructura o un conjunto de estructuras y quieres clasificarlos, quieres parametrizarlos. Entonces tú lo que buscas es una variedad cuyos puntos se correspondan con las clases de isomorfía de las estructuras que tenías. En este caso, las estructuras son las clases de equivalencia de isomorfía de curvas elípticas. Cada curva elíptica tiene asignado un invariante J, dos curvas elípticas tienen el mismo invariante si solo si son isomorfas, y cada número complejo es el invariante J de alguna curva. Entonces, el plano complejo sería el espacio de móduli de curvas elípticas sobre C. Pero lo importante es que cuando cogemos el anillo de enteros de un cuerpo cuadrático, eso es un retículo en C, un cuerpo cuadrático imaginario, su invariante J no solo es un número complejo, es un entero algebraico, el grado de ese entero algebraico es el número de clases, y además genera el cuerpo de clases de Hilbert. Entonces, el polinomio que puedo coger es el polinomio mínimo de ese entero algebraico, que es perfectamente computable, es lo que se llama el polinomio modular. Y aquí, desde la geometría compleja, vamos al análisis complejo de verdad. ¿Os suena a lo mejor la función z de Riemann? Pues si yo tengo un cuerpo cuadrático, o un cuerpo de números en general, puedo definir la función z de Dedekind de ese cuerpo, que es esta suma de aquí, donde estos son las normas de los ideales del anillo de enteros. Da igual lo que sea, son unos números naturales. Bueno, pues la función z de Riemann y la función z de Dedekind de los cuerpos no están definidas en el 1. Tienen una discontinuidad ahí, tienen lo que se llama un polo, pero el cociente, esta L, sí que está definida en el 1. Y se verifica esta fórmula de aquí, que es lo que se llama la fórmula del número de clases, donde aparecen una serie de parámetros y esta H es el número de clases de ideales del cuerpo, o sea, el orden del grupo de clases ideales. Esto es en general para cualquier cuerpo, R1 y R2 son lo que sea, esto se llama regulador, esto es el número de raíces de la unidad en K, eso es el discriminante, da igual, porque en el caso cuadrático la fórmula es así de sencilla. El número de clases es esto si el discriminante es positivo, esto si el discriminante es negativo. Entonces a lo mejor me decís, ¿y por qué has estado antes mareando con conjeturas sobre el número de clases, con hipótesis, con cosas que no sabemos si hay una fórmula explícita? Pues porque las cantidades que aparecen en la fórmula explícita no son fáciles de calcular, en particular el valor de estas funciones L. Entonces, hay una fórmula explícita en función de cosas que son igual de difíciles que calcular que el número original. Entonces, no me avanza nada para saber de qué va eso. Pero bueno, estos son solo unos cuantos ejemplos de las distintas perspectivas de las que se puede estudiar este problema y los problemas derivados de eso. Y para terminar, quiero
hablar un poco, porque empecé con una pregunta, la he respondido, pero no quiero que os llevéis la impresión de que todo lo que se puede saber de este tema ya está sabido. Hay muchas conjeturas y muchas preguntas abiertas que no tenemos la respuesta todavía, entonces a lo mejor os inspiran y os apetece estudiarlas en el futuro. Y en particular, sobre la estructura y el número de clases de los grupos de clases de formas cuadráticas. Entonces, simplemente porque tengo que mencionarlo para decir a continuación, si yo tengo un grupo abeliano finito, lo puedo descomponer de esa manera, donde cada uno en función de los divisores primos del orden del grupo, donde cada uno de estos es producto de grupos cíclicos de orden potencias de S'. Si 2 divide al grupo, este es G2, y luego los impares, da igual. Para estudiar el grupo de clases de formas cuadráticas hay una heurística. Bueno, primero, están calculados muchísimos números de clases, decenas de millones. Y se ven algunos comportamientos que parece que hacen que no sean aleatorios. Por ejemplo, los números de clase son más divisibles por primos pequeños de lo que sería si fueran aleatorios. Si tú coges números aleatorios, 1/3 van a ser divisibles por 3, 1/5 por 5, 1/7 por 7. Pues los números de clases, más de 1/3 son divisibles por 3, más de 1/5 son divisibles por 5. Entonces, no son aleatorios. Y los grupos de clases tienden a ser cíclicos, o casi cíclicos, en vez de tener una estructura completamente aleatoria. Bueno, pues para explicar estas cosas hay una heurística, la heurística de Cohen y Lenstra, de un artículo de 1984, en la que plantean una serie de conjeturas sobre este número de clases y sobre estos grupos de clases, de por qué pasa esto. Entonces, se estudian los primos impares y la parte impar del grupo de clases. O sea, en la descomposición que tenía antes, si aparece un G2, lo quitáis y os quedáis con el resto. Y definen estas dos cantidades. Este es el producto de todos los valores en enteros de la función z de Riemann. Esto es esta función de aquí, para un número primo. Y hacen una serie de conjeturas. Primero, la probabilidad de que C0 sea cíclico es esto de aquí, que es casi 98%. O sea, el 98% de los grupos de clases van a ser cíclicos, en principio, si es cierto. Que es otro de estos resultados que decía antes, que tú lo miras y dices, ¿y esto cómo se mira? ¿Esto cómo se ve? ¿Qué narices has hecho para llegar a esta conclusión? Pues también esto tiene más tela que el otro, es más complicado. 2. La probabilidad de que un primo P divida H0 es esta de aquí. Entonces, en particular, la F3 sería 0,43, que es un poco más de 0,33, esto es más de 0,2, esto es más de 0,14, que es un séptimo. Entonces, si esto es cierto, pues explicaría por qué salen mayores. Y ya 3, lo más probable es que el P subgrupo de Sylow de C0 sea cíclico o casi cíclico y pequeño. El P subgrupo de Sylow, dije antes que teníamos para cada primo una descomposición en cíclicos. Bueno, pues el P subgrupo es el más grande. O sea, el producto de todos esos, perdón, el GP correspondiente. Entonces, es más probable que el 3 grupo de Sylow sea Z módulo 3, que sea Z módulo 9, que sea Z módulo 27, que sea Z módulo 3 por Z módulo 3, simplemente. Y además, o sea, he puesto es más probable, pero ellos dan números concretos. Entonces, esta es una de la serie de cosas que todavía quedan abiertas, que no sabemos nada. Espero haber hecho un overview general de todo esto y a lo mejor haberos inspirado a que hagáis algo en el futuro. Muchas gracias.